El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban la agitación del agua. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido de entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, dentro del marco del tiempo de la Cuaresma, sale a nosotros esta liturgia de la palabra, que sin lugar a dudas es una liturgia bautismal. Hace referencia al bautismo, evidentemente, como lo conocemos, como lo concebimos ahora nosotros de manera sacramental. La primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel, pues nos va narrando cómo ese torrente de agua poco a poco, va creciendo hasta el grado de inundar la vida y el ser de la persona. Evidentemente esta es la santidad de Dios que se va desarrollando en cada persona que cree precisamente en este Dios de salvación. Y el relato del Evangelio que acabamos de escuchar, que va precisamente en la misma línea, pues es este relato que pone de manifiesto precisamente cómo el bautismo es capaz de curarnos de nuestros pecados, de limpiarnos, de embellecernos, de dejarnos santos y puros delante de Dios. Es decir, en el bautismo se lleva a cabo el nuevo y definitivo nacimiento, donde nosotros nos convertimos en hijos de Dios
quedamos limpios de pecado y por lo tanto con la posibilidad de ser santos entre los santos de Dios. Jesús, la salvación de Dios, decide atravesar los soportales de la miseria. Le vemos precisamente allá en aquel lugar, le vemos en aquel espacio donde había muchos enfermos, ¿sí? Y entonces todos aquellos con unas miserias humanas que se reúnen junto a la piscina de Betesda en Jerusalén. Un espacio, un lugar que existe hasta el día de hoy, ahí junto a la puerta de las ovejas. Allí se encuentra con una situación en particular. Su palabra se dirige a ese pobre paralítico que lleva enfermo 38 años, casi toda su existencia. Después de tan larga espera, ¿qué puede pedir de bueno a la vida? Este hombre desde su nacimiento había estado así. ¿Qué podía pedir? ¿Qué podía esperar? ¿Qué podía añorar? Nada. Aparentemente su vida era una vida marcada por el dolor, marcada por el sufrimiento, marcada por la imposibilidad de poder ir corriendo y lanzarse el primero a la piscina para quedar sanado. Su mismo estado de vida, su misma situación física le impedía que esto fuera así. Y pareciera que la pregunta que Jesús le hace es hasta cierto punto, ¿verdad? Pues una pregunta fuera de lugar. Aparentemente la pregunta es obvia. Despierta la voluntad de aquel hombre y por un simple mandato recobra la fuerza. Carga con su camilla, compañera de tantos años de enfermedad, y camina llevándola consigo como testimonio de su curación. Jesús renueva la vida, renueva la historia, renueva la persona, cosa que no podían hacer ningunos ritos y que no pueden hacer ningunos ritos hasta la actualidad. Ningún tipo de superstición, ningún tipo de creencia, nada puede hacer lo que Jesús hace. Quien se queda bloqueado en su interpretación literal con la ley no es capaz de dar ese paso de fe. Cuando una persona tiene la seguridad de estar atada a una circunstancia, no tiene la certeza de que Jesús le puede liberar, y Jesús le puede liberar. En la rigurosa observancia del sábado, es un paralítico del espíritu, un ciego de corazón. ¿Por qué hace estas cosas en sábado? Los sábados no lo pueden hacer. Y ahí está la parálisis del corazón. Quien se sujeta a la ley, quien se sujeta simple y sencillamente a una norma, quien no es capaz de ejercitar el amor, la caridad, la compasión, la verdad, aun siendo sábado. A diferencia de aquel enfermo, no quiere curarse y su rigidez se convierte en hostilidad. En el templo, Jesús se encuentra con el hombre curado y le dirige la palabra clara y exigente, de la que se desprende que hay algo peor que 38 años de parálisis: el pecado con sus consecuencias. Aquí el verdadero problema, la verdadera parálisis, no es la inmovilidad del cuerpo, no es la incapacidad física, no es la capacidad diferente de aquella persona, sino el pecado. El pecado paraliza al ser humano de forma completa. Y entonces es necesario un camino de conversión, es necesario volvernos a Dios, es necesario creer en Él, es necesario suplicarle que tenga compasión de nosotros. Las consecuencias del pecado son la muerte. Por el pecado entró la muerte en el mundo. El hombre había sido hecho para la vida, para vivir eternamente con Dios, desde Dios, para Dios y por Dios. Pero una vez que el ser humano abraza, acoge
opta por el pecado, entonces el ser humano entra a la muerte. Jesús no quiere darnos una vida a medias, no quiere que tengamos una vida mediocre, no va a dar la vida a medias. Si nos libera de las ataduras del pecado, de nada nos sirve que se nos desentumezcan los miembros, ¿sí? Si estamos atados al pecado, si estamos atados al mal, si estamos atados a la soberbia, si estamos atados a la vanidad, a la avaricia, al afán de tener, de poseer, de acumular, a ser más que los demás, si estamos atados a la maldad, a la mentira. La libertad que Jesús nos ofrece es una libertad por la que queremos y debemos optar todos los días. ¿Quieres quedar sano? No peques más. Esto es algo muy importante, queridos hermanos y hermanas. En un mundo donde pareciera que nada es pecado, donde pareciera que todo está permitido y que todo es bueno, no es así. Y debemos de cambiar esta actitud de pensar. No se trata de que busquemos pecado donde no hay, no, pero sí se trata de que sepamos abrir nuestra conciencia, nuestra mente y nuestro corazón para saber discernir. Aquel hombre sentado en los límites de la esperanza, sin poder comprometerse con la vida, desilusionado de los demás y con frecuencia también de la ley, de la religión, así es el hombre de hoy, de siempre, al que Cristo viene a buscar allí donde se encuentra, paralizado por el sufrimiento, el pecado o por distintas circunstancias. Sencillamente pregunta, te pregunta, me pregunta, ¿quieres curarte? ¿Qué le respondes? ¿Quieres curarte? Pregunta obvia, quizás, pero exige una respuesta personal que renueva interiormente y hace sentir la gran dignidad del hombre, su libertad y su responsabilidad. Yo soy libre para optar por el bien y yo me voy a ser responsable, yo me comprometo con ese bien. Luego, sencillamente dice, levántate y echa a andar. Es lo único que necesitas. Que optes, que te liberes, que te pongas en camino, que seas feliz. No por medio de ritos vacíos o por no sé qué aguas milagrosa, sino por el poder de la palabra que Dios recrea, rompe las ataduras que aprisionan. No es nada la parálisis del cuerpo. Hay ataduras mucho peores que atan el corazón al pecado. Por esta razón, Cristo ha dejado a la iglesia la eficacia de su palabra y la gracia que brota como un río de su costado abierto. Agua viva del baño bautismal que regenera y renueva al pecador. Agua viva de las lágrimas del arrepentimiento que suscita el Espíritu para observar todo, para absolver todo vínculo de culpa al penitente. Sangre derramada por aquel que fue perseguido a muerte por haber traído al mundo la salvación desde Dios. Desde la cruz, Cristo Jesús ofrece al mundo la salvación. Desde la cruz, Cristo Jesús ofrece al mundo la liberación. Desde la cruz, Cristo Jesús ofrece a la humanidad la vida nueva. Desde la cruz, Cristo Jesús ofrece al mundo la gloria del Padre. Entonces, esto nos lleva a entender aquellas palabras de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Qué palabras tan terribles las del apóstol de los gentiles, pero son palabras que se aplican y asume
una gran persona, un gigante de la santidad, del que quiero mencionar algunas palabras hoy. Ayer hablábamos del pequeño gigante, del Padre Leopoldo, ¿sí? Intercesor precisamente de los enfermos de cáncer, patrono de los enfermos de cáncer y médicos oncológicos, pero también apóstol, mártir del confesionario, aquel hombre que supo doblegar precisamente su carácter, que supo enfocarlo de manera evangélica, que supo encauzar, ¿verdad?, adecuadamente un estilo de vida. Aquel hombre que medía 1,35 centímetros, pero que fue capaz de abrazar el mundo entero con su misericordia, dedicando hasta 12, 13, 14 horas al confesionario. Pues hoy les vengo a hablar precisamente del Padre Pío de Pietrelcina. Al igual que el apóstol Pablo puso en la cumbre de su vida, de su apostolado, la cruz de su Señor como fuerza, su sabiduría y su gloria. Inflamado de amor hacia Jesucristo, se conformó a Él por medio de la inmolación de sí mismo por la salvación del mundo. El Padre Pío llegará a decir: he tenido la osadía, el atrevimiento de ofrecerme como víctima por la salvación de la humanidad, y Dios ha aceptado esta oferta. Entonces eso nos lleva a explicarnos por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento, por qué tanta persecución, por qué tanta calumnia, por qué tanto rechazo, todavía hasta la actualidad, en contra del Padre Pío. Por eso, porque se ofreció como víctima por la salvación de la humanidad. El Padre Pío, en su recordatorio del día de su ordenación sacerdotal, en el recordatorio de su cantamisa, ¿verdad?, va a escribir de su puño y letra: oh Jesús, suspiro y vida mía, hoy que tembloroso te elevo en este sacramento de amor, que contigo sea yo para el mundo. Fíjense qué palabras tan terribles. Que contigo sea yo para el mundo camino, verdad y vida. Y para ti, sacerdote santo, víctima perfecta. Ojo con esto que el Padre Pío está diciendo. El único que es camino, verdad y vida es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo viene a decir en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues el Padre Pío se atreve a hacerse camino, verdad y vida en Jesucristo. Y para él, sacerdote santo, víctima perfecta. Esto es algo terrible, Y por eso el Padre Pío, cada vez que celebraba la misa, ¿sí?, revivía en él la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el seguimiento y la imitación de Cristo crucificado, fue tan generoso y perfecto que hubiera podido decir con Cristo: estoy crucificado yo, y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:19. Y de hecho, el Padre Pío al final de su vida va a dar gracias a Dios y a Jesucristo. Te doy gracias porque has querido venir a vivir y a morir en mí. Fíjense qué experiencia tan terrible. ¿Quién era el Padre Pío? Él mismo nos lo va a responder: soy un misterio para mí mismo. Solo soy un pobre fraile que ora. El Padre Pío nunca, jamás en su vida se arrogó nada, jamás se apropió nada. Ayer decíamos, el Padre Pío decía: yo solo soy un espectador de los milagros del Señor.
Entonces derramó sin parar los tesoros de la gracia que Dios le había concedido con especial generosidad a través de su ministerio, sirviendo a los hombres y mujeres que se acercaban a él, cada vez más numerosos y engendrando una inmensa multitud de hijos e hijas espirituales. Hasta 19 horas contadas de reloj duraba el Padre Pío confesando. Si nosotros nos ponemos a echar cuentas de las 24 horas del día, no alcanzan para lo que el Padre Pío hacía. Está atestiguado y documentado que las misas del Padre Pío duraban hasta 5 horas. 5 horas. Y la gente no tenía prisa. Y la gente no llegaba a media misa. Y la gente estaba con respeto, con dignidad, celebrando la Eucaristía, porque era el momento en que se unía el cielo con la tierra. Pero claro, el Padre Pío para celebrar la Eucaristía, sí, se preparaba con 3 horas de antelación. A ver, si la misa duraba 5 horas, si se preparaba con 3 horas, llevamos 8. Y si confesaba 19 horas, ¿dónde están las 24 horas? Y esto es real, No me estoy inventando nada. Todo esto está documentado. ¿Y qué decir del Padre Pío del don de bilocación? Que sin salir durante 55 años de San Giovanni Rotondo, se le vio y se le ve en muchas partes del mundo, todavía en la actualidad. ¿Y qué decir del don de los estigmas? Que eran el signo, la señal del hombre elegido por Cristo Jesús. El Padre Pío era, ¿verdad?, se ha dicho, uno de esos hombres que Dios elige de vez en cuando para manifestar su fidelidad y su cercanía a la humanidad. San Pío de Pietrelcina, un crucificado sin cruz, ¿sí?, un evangelio viviente, porque durante 50 años llevó en su cuerpo las marcas de la pasión. Y el sufrimiento, decía él, no es más el sufrimiento de los dolores físicos cuanto los dolores espirituales. La vergüenza que siento al llevar en mi cuerpo las marcas de la pasión. 50 años sangrándole los estigmas día y noche. Sí, los estigmas de las manos, los estigmas de los pies, el estigma del costado, pero tenía la llaga de la cruz, que sufría la flagelación desde el jueves por la tarde hasta el domingo, que sufría la coronación de espinas, y que le veían hecho un río de sangre. El Padre Pío, para los médicos, era un hombre médicamente muerto. Era imposible que aquel hombre que sufría tanto, que trabajaba tanto, que oraba tanto y escribía tanto, pudiera estar vivo. ¿Por qué? Porque diariamente derramaba más de un vaso de sangre. Diariamente. Y este pañuelo que tenemos ahí es uno de tantos pañuelos que le ponían o se ponía él en su costado para cuidar, para proteger la llaga del costado, pero también para recoger la sangre que emanaba de la llaga del costado. Todo el mundo pensaba, ¿verdad?, que era la llaga que más le dolía. No. Cuando le preguntan, Padre Pío, ¿y cuál es la llaga que más le duele? La llaga del hombro. Porque yo voy cargando la cruz por todos. Sí, yo amo la cruz y la amo sola porque la veo siempre a espaldas de Jesús. Queridos hermanos,
estamos ante uno de los más grandes misterios. Este dignísimo seguidor e hijo auténtico de San Francisco de Asís nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, arquidiócesis de Benevento, hijo de Gracio Porgione y María Josefina Dinuccio. Fue bautizado al día siguiente, recibiendo el nombre de Francisco. Cuando el Padre Pío hablaba de su bautismo, a propósito de lo que decíamos de la liturgia de la palabra, el Padre Pío lloraba amargamente haber estado 24 horas sin ser hijo de Dios. Por lo que decíamos antes, porque el bautismo nos hace hijos de Dios. Fíjense, ahora que tardamos meses y hasta años por bautizar a nuestros niños, ¿sí? Y porque cometemos el gravísimo error de decir, no, pues cuando él sea grande que él elija. Antes se consideraba que una persona que no estaba bautizada era como un animal. ¿Por qué? Porque el bautismo nos hace hijos de Dios. El bautismo nos hace templos del Espíritu de Dios. El bautismo nos hace hijos, ¿verdad?, de Dios, hermanos de Jesucristo y sujetos del Espíritu Santo. Entonces el Padre Pío lloraba amargamente el haber vivido 24 horas sin ser hijo de Dios. Entonces, bautizado al día siguiente con el nombre de Francisco, a los 12 años recibió el sacramento de la confirmación y de la primera comunión. El 6 de enero de 1903, cuando contaba 16 años, entró en el noviciado de los capuchinos en Morcone. Y el 22 de enero viste el hábito capuchino y se le pone el nombre de Fray Pío. Acabado el año del noviciado, emite la profesión de los votos simples. El 27 de enero de 1907 hace su profesión solemne. Después de la ordenación sacerdotal, recibe el 10 de agosto de 1910 en Benevento, por motivos de salud, permanecer en su familia durante 6 años, hasta 1916. En septiembre del mismo año fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo y permaneció allí hasta su muerte. Enardecido por el amor a Dios y al prójimo, el Padre Pío vivió en plenitud la vocación de colaborar en la redención del hombre, según la misión especial que caracterizó toda su vida. Que caracterizó toda su vida y que llevó a cabo mediante la dirección espiritual de los fieles. El Padre Pío experimentó, ¿verdad?, que el Señor lo llamaba a la gran misión. ¿Y cuál es esta gran misión? Santifícate y santifica. Es decir, tú deja que yo te haga santo, pero a través de ti haré santos a los demás. Santifícate y santifica. Una misión que llevó a cabo a través precisamente del confesionario, de la celebración de la Eucaristía, de la dirección espiritual y también de la dirección epistolar, que eran todas las cartas que el Padre Pío escribía a sus devotos, a los dirigidos espirituales. Estuvo siempre volcado a la pasión del Señor, de tal manera que por eso logró ser un crucificado sin cruz. A diferencia de San Francisco de Asís, que había recibido los estigmas, ¿verdad?, 2 años antes de su muerte, y que eran unos estigmas que, dicen los estudiosos, el Señor le había dado precisamente a él. Los estigmas del Padre Pío fueron solamente un signo, una señal.
Esto precisamente hizo que al final de su vida los estigmas desaparecieran. Había acabado el signo, había acabado la presencia, no era necesario. Los estigmas le desaparecen, su piel queda perfectamente en unas condiciones perfectísimas, sin dejar ninguna señal, ninguna cicatriz, ni en sus manos, ni en sus pies, ni en su costado, nada de los estigmas. Si los estigmas fueron un misterio para los médicos, mayor misterio fue que le desaparecieran de la noche a la mañana sin dejar ningún rastro. A grandes rasgos, ¿verdad? Este es el Padre Pío. Lo importante del Padre Pío no son los estigmas. Lo importante del Padre Pío es su fidelidad a Dios, el hacer la voluntad de Dios, el ser dócil a la voluntad de Dios. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María y de San Pío que nos conceda la gracia de hacer también nosotros siempre y en todo la voluntad de Dios y que Él interceda por nosotros.